Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a dar por iniciado nuestro servicio el día de hoy. Y para empezar, primero quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos están viendo, la iglesia Maranata, la iglesia de Monte Sinaí y amigos que también nos están viendo. Ahí tuve la grata sorpresa de que alguien que no esperaba que nos viera nos estaba viendo. Y pues mandamos muchos saludos, que Dios les bendiga, que Dios los guarde. Quiero empezar haciendo una oración y también leyendo un pasaje de la Escritura. Y vamos a orar primero. Padre bueno, te damos gracias, Dios, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias, de las dificultades, Señor, y del desánimo, tú estás ahí, sobre todo y sobre todos. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dice ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Y precisamente pensando un poco sobre esto y platicando con alguien, me decía, ¿tú no te desanimas, Alberto? ¿Tú no sientes como que a veces, me decía, era una chica y me decía, ¿tú no te sientes bajoneado? Yo le decía, sí, a veces me siento así. Y a veces no quiero leer la Biblia, a veces no quiero leer, a veces me da flojera en muchas cosas, pero tenemos que recordar algo. Yo le decía, el Señor viene y viene pronto y no podemos darnos el lujo, porque a veces puede ser un lujo de estar distraídos. Hay muchas cosas que hacer. Y precisamente esta canción habla acerca de eso. Y acompáñenme, hermanos, a cantarla. Dice, yo quiero ser más como tú, Señor. Amén. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Y yo quiero ser más como tú. Dígale, yo quiero ser. Y yo quiero ser más como tú, Señor. Y yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Una vez más, yo quiero ser, Señor. Y yo quiero ser más como tú, Señor. Y yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Y yo quiero ser más como tú. Dígale por última vez, yo quiero ser. Y yo quiero ser más como tú, Señor. Y yo quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser alguien que tú puedas usar. Y yo quiero ser más como tú. Y yo quiero ser más como tú. Y yo quiero ser más como tú. Sí, Señor.
Queremos ser como tú, Padre. Queremos ser como tú. Queremos ser como tú. Y te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Dígale, te amo, te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Dígale, yo te amaré, yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. Y en ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Vamos a decirle nuevamente, te amo, te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Dígale, te adoro, te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré, yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Dígale, yo te amaré, yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. Y en ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Y es curioso, hermano, cómo podemos cantar esto. Y a veces cómo el desánimo puede dejarnos de ver el gran amor que el Señor ha tenido para con nosotros. Decimos, yo te amaré, yo te adoraré, no importa lo que pueda venir. Y eso lo creemos. Y como lo leí hace un momento, no somos nosotros los que retrocedemos para perdición, sino los que perseveramos para vida eterna. Y vamos a entonar otro canto. Vamos a decirle al Señor, hay momentos que no deberían de terminar. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío,
en adoración. Y te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Y te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, y solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las, solo me queda mi alma para cantar. Y te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú y yo. Y te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Y te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Sí, sí, Señor. Hay momentos que no deberían de terminar, instantes que se deberían de prolongar por más tiempo, Señor. Y queremos vivir esos momentos, queremos estar cerca de ti todo el tiempo, Señor. Permite que así sea, Señor, que nuestro corazón esté ardiendo por ti, que nuestro corazón esté dispuesto a servirte, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a hablar tus buenas nuevas, Señor. Compartir, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, y más en este tiempo, Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Dígale: al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vives
exáltate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Dígale: al borde de tu gran trono, postro. Dígale: tú reinas sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Dígale: exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a continuar, vamos a dar el paso al pastor que nos va a guiar en el estudio. Amén. Bien, gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de poder alabar y bendecir a nuestro Señor. Buenas noches. Para el cristiano todas son buenas. Todas son buenas. Porque estando el Señor en nuestra vida, podemos hallar paz, podemos hallar bendición a nuestra vida. Oremos antes de iniciar la reflexión de la palabra. Nuestro buen Dios, cuántas gracias te damos por la oportunidad de poder seguir, Señor, escudriñando tu palabra, aprendiendo de los caminos de vida eterna, aprendiendo de las bendiciones que tú tienes para cada uno. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas. Gracias por todo tu pueblo, Señor, que te alaba y te bendice. Permítenos, Señor, esta noche que tu Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Quita de toda mente, toda distracción, toda situación que pudiera perturbar, Señor, la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Sea tu Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo suplicamos humildemente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, como recordaremos, hemos iniciado el estudio
de la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 3, que da toda una gama de situaciones, de ejemplos acerca de la lengua, acerca de las palabras, acerca de las cosas que de alguna manera se presentan en la vida de todas las personas, y también especialmente esta enseñanza para los creyentes, para los cristianos como usted y como yo y como usted. Dice la lámina número 1, el versículo número 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Ya tuvimos la oportunidad de meditar en este versículo y poder saber que precisamente la palabra dice que no tengamos prisa por ser maestros. Si algo ha dañado, si algo ha causado estragos en la iglesia del Señor, es precisamente los falsos maestros o los pretendidos maestros, que sin ser llamados de parte de Dios, que a veces en esa premura de querer enseñar, han desviado al pueblo de Dios, han desviado a la iglesia. No tengamos prisa. En el versículo 14 tendremos la oportunidad, entre las muchas cosas, porque alguien quisiera apresurarse, porque alguien quisiera tener esa prisa por enseñar. Creo que hay dos motivos principales que más adelante, decía a partir del versículo 14, nos va a dar la oportunidad precisamente de poder considerar el apóstol. Y es precisamente la envidia y el egoísmo personal. El egoísmo, bueno, finalmente siendo egoísmo, pero nos va a llevar precisamente a ese tipo de situaciones. Cuando alguien ambiciona circunstancias, ambiciona situaciones, y lo descubriremos y podremos descubrir si en nosotros hay ese deseo, esa prisa por enseñarle a los demás, por decirle a los demás lo que sabemos, lo que conocemos o lo que creemos. Siguiente. El control de la lengua es importante. El control de la lengua es básico. Es básico para todo creyente, para todo cristiano. Dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Todos. Ya señalábamos que solamente el Señor Jesucristo es el único que no ofendió. Pero todos en ciertas circunstancias o en ciertas situaciones, tristemente fallamos, ofendemos. Y entonces dice la Escritura, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y tiene la capacidad de refrenar todo su cuerpo. Sí, aquel que tiene control sobre su lengua, sobre sus palabras, sobre aquello que expresa, sin duda, en todos los demás aspectos de su vida habrá un perfecto control. Decíamos también cómo la lengua es el índice de nuestro cuerpo. Nos permite conocer, nos permite saber cómo, qué y quiénes somos. La lengua, dice la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Sí, tarde que temprano lo que está en nuestro corazón lo expresaremos a través de palabras. Nuestra ambición, nuestro egoísmo, nuestra envidia,
o bien nuestro deseo simplemente de servir, de agradar al Señor. ¿Sí? La lengua, las palabras son el índice de nuestro cuerpo. He aquí y da los ejemplos que ya se envió la hoja número 6 o la lección número 6, que esperamos y nos habla precisamente de los caballos y del freno que se pone en ellos, para que de esta manera, a través de este freno, nosotros tengamos la posibilidad, la capacidad de controlar al caballo. Y también colocar las riendas en él y dirigirlo hacia donde nosotros deseemos, hacia donde nosotros queramos ir. Es así también en la vida del creyente, que a través de nuestras palabras, a través de nuestra lengua, nosotros dirigiremos nuestra vida, refrenando situaciones que no son agradables, refrenando cosas que el Señor nos dice que no le agradan. Y bien es cierto, tomando dirección, tomando el camino que queramos que el Señor siga gobernando en nuestra vida. Bueno, la lengua finalmente dará dirección a la vida de las personas y en especial a la vida de los cristianos, de los creyentes, para bien o para mal. Esto influirá. Siguiente lámina y que encontramos precisamente, y ya habíamos hablado de este segundo ejemplo que el apóstol nos da y nos habla acerca de un momento, de un navío, de un gran barco que navega por aguas tempestuosas y que un pequeño timón es el que permite que haya todo un control. La lengua, de esta misma forma, la lengua de esta misma manera, también permite al cristiano que a través de las tempestades, a través de las circunstancias difíciles, a través de las cosas que ocurren, por fuertes que sean, cuando nuestra lengua está en control, no terminarán alterando el curso, no terminarán desviándonos del objetivo que es precisamente el Señor. La lengua es el timón de nuestra vida. El tercer ejemplo que el apóstol nos da, habla precisamente de la lengua como un fuego, habla como una llama que siendo tan pequeño, ¿verdad? La lengua se jacta de grandes cosas y dice la Escritura en ese versículo 5, he aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Sí, la lengua siendo tan pequeña, la lengua siendo un miembro tan insignificante, podríamos decir, dentro de nuestro cuerpo, puede llegar a quemar nuestra vida, puede llevar nuestra vida al infierno mismo si nosotros la subestimamos, si nosotros no tenemos ese cuidado. Así también la lengua, ¿verdad? Es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Siguiente.
es el repaso. Y dice el versículo 6 que de todas las cosas, ¿sí? De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Y aquí, permítame decir cuántas situaciones y cuántas cosas alguien a través de su lengua, alguien a través de sus palabras, ha causado tremendo daño al cuerpo de Cristo, a la iglesia misma, incendiando situaciones y cuestiones, provocando divisiones, provocando precisamente muchas situaciones. Puede, dice la Escritura, incendiar toda nuestra vida, porque el infierno mismo la enciende. Es una de las versiones de la traducción viviente. Sí, cuando nosotros la subestimamos, ¿verdad? Nos puede llevar a ese tipo de circunstancias. No tan solo a dañar nuestra vida, no tan solo en incendiar nuestra vida, sino también la vida de la iglesia misma, la vida de todos los demás, con pequeñas palabras, expresiones o situaciones dentro de nuestra vida. Siguiente, la lengua, dice la Escritura, y aquí nos quedamos, dice, ¿verdad?, que es capaz de domar, de domesticar la naturaleza misma de bestias. A través de los tiempos el hombre ha logrado dominar en cuanto a las bestias feroces, grandes, terribles, a todas ellas, al tigre, al león, caballos, a elefantes, ¿verdad?, tan grandes y tremendos, a diferentes osos tremendos, ¿verdad?, animales de más de 400 kilos, más de 3 metros de altura. Un día hubo la oportunidad de poder ver por ahí, no sé si todavía esté, ahí en Insurgentes Centro, había unas oficinas y en la entrada tenían un oso, un pequeño oso disecado, ¿verdad? Pero cuando se paraba uno junto a él, uno podía verse insignificante. Bueno, el hombre ha domado a todo tipo de bestias terrestres. Y dice la escritura siguiente, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar. ¿Sí? Ninguno de los animales que Dios ha creado ha escapado al dominio del hombre, ya sean aves, ya sean animales marinos, o bien aún las propias serpientes, las propias víboras diferentes. Siguiente. Nos dice el versículo 8 en su siguiente, pero lo cierto es que algo que señala la Escritura dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Y es interesante porque la palabra nos da la oportunidad de saber que a la palabra no le sobra ni le falta. La palabra es perfecta. La Biblia contiene exactamente, dice, por ello, la sentencia de que aquel que quite una coma o una tilde, ¿verdad?, será también erradicado, quitado del libro de la vida. Y aquí tenemos algo muy importante que dice la Escritura a través del apóstol en este versículo 8, que ningún hombre, nadie puede domar la lengua.
Sí, en esa dimensión, este miembro tan pequeño que está en nuestro cuerpo, bueno, nadie, ningún hombre lo ha podido dominar. Ha dominado bestias, ha dominado seres marinos, ha dominado aves, ha dominado serpientes, ha dominado muchas cosas, pero a la lengua ningún hombre la ha podido dominar. Y lo tremendo de esto es que dice la Escritura en este versículo 8 que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Cuántas veces escuchamos a las personas decir, se me salió, no era mi intención, no quería? ¿Cuántas veces hemos encontrado a alguien que sintiéndose dañado o sintiéndose ofendido por alguien, lo anda contando a todo mundo? Y a la vez que lo va contando, va mejorando su historia de cómo fue ofendido. No puede refrenarlo. Necesita que todo mundo se entere. Y a veces aún, ni teniendo que ver con él, sino con otras personas, con otros hermanos, con otras hermanas, contándole a los demás las cosas buenas, pero especialmente las malas de alguien. No, la lengua es un miembro que no puede ser refrenado. La lengua es un miembro que ningún hombre puede dominar. Y lo cierto es que, dice la Escritura, que aunque nosotros no lo vemos, está lleno de veneno. Está lleno de veneno mortal. Con la lengua, con nuestras palabras, podemos matar. Podemos dar muerte a alguien. Siguiente. El versículo 9 nos dice que con ella, el hombre, viendo precisamente el aspecto de que no puede ser refrenada y de qué manera el hombre la mueve, la manipula, dice que con ella bendecimos a Dios, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Algo increíble que la lengua puede hacer. Algo increíble que es completamente antinatural. Bendecir y maldecir. Bendice a Dios mismo, alaba, exalta, pero a la creación, al hombre, a la mujer, que están hechos a la semejanza de Dios, dice mal de ellos, los maldice. Siguiente. En el versículo 11 nos da una imagen precisamente de algo muy interesante. Y dice que si acaso, ¿verdad? Una fuente puede echar por una misma abertura agua dulce y agua amarga. Es la pregunta que se hace, porque ¿cómo es posible que el hombre pueda bendecir y maldecir si en la misma naturaleza, y nos da este ejemplo de una fuente, de un manantial, por una misma abertura no puede echar agua dulce y agua salada? No sucede así. Y sigue hablando de algo que precisamente es antinatural.
Y pregunta, ¿acaso, 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Pregunta interesante que hace el apóstol, hablando a la iglesia y hablando a cada uno de nosotros. Agua dulce, agua salada, de una misma abertura. La higuera dando aceitunas y la vid, y el olivo dando higos. ¿No? ¿Sabemos que esto es antinatural? Bueno, dice entonces así, también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Y entonces va al punto con el que va a concluir. Viene la conclusión de todos los aspectos que es precisamente la fe. Nos ha venido hablando las obras como producto de la fe y la fe sin las obras. Y entonces muestra este aspecto interesante. Y hoy nos va a hablar entonces en esta conclusión de la sabiduría que viene de lo alto y de la sabiduría que es terrenal. Siguiente. Dice, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Bueno, en el versículo 5 del capítulo 1 ya nos había cuestionado al iniciar esta epístola, diciendo quién es sabio y entendido entre vosotros. Y entonces dice, y si alguien de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Sabiduría, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios para el ejercicio de la vida diaria. Y entonces vienen estos dos aspectos, la sabiduría, ese conocimiento que Dios nos da más allá del conocimiento intelectual, y el entendimiento para poder realizarlo. ¿Tiene alguno falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual la da, ¿sí?, a todos. Dice que sin ningún reproche, sin ninguna situación de demanda, y le será dada. A esta altura, va a concluir precisamente hablando de esos aspectos. A esta altura, nosotros debemos poseer esa sabiduría, ese conocimiento y ese entendimiento. ¿De qué trata? ¿De qué trata la vida? ¿De cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? Y entonces tendremos la oportunidad de poder conocer a través de estos versículos cuál es el punto. Allá en el primer libro de los Reyes, en su capítulo 3, en su versículo 7, David ha designado a Salomón, su hijo, como rey de Israel. Dice el versículo 7 de este primer libro de Reyes, capítulo 3. Ahora pues, Señor,
Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Un pueblo que no se puede contar ni número por su multitud. Y algo interesante que dice el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Es importante, porque nosotros mismos necesitamos, para poder gobernar nuestra lengua, tener ese entendimiento y esa sabiduría. Siguiente. Esta sabiduría es la gran demanda que Dios tiene para nosotros. Dice la Escritura, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere también inteligencia. Proverbios 4:7. ¿Sí? Sobre toda posesión valiosa, sobre toda situación en nuestra vida, debe haber sabiduría en la vida de todo creyente, en la vida de todo cristiano. Porque va a ser importante para poder continuar, para poder seguir creciendo y viendo. Bueno, Sócrates hacía 3 preguntas acerca de cuando hablaba, pero yo considero aquí 3 preguntas que son importantes de la aplicación en la sabiduría cuando hablamos. Y la pregunta es, ¿lo que voy a decir es verdad? Pregunta número 2, antes de hablar, ¿lo que voy a decir bendice? Tercera pregunta, ¿lo que voy a decir edifica? De las cosas que hemos venido trabajando y de las cosas que hemos venido diciendo, que en el cuerpo somos muchos miembros y cada miembro realiza una labor para el desarrollo de todos, porque de lo que se trata es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo Jesús. Y entonces cada miembro del cuerpo, cada elemento de la iglesia, cada creyente, Dios le ha dado un don y un ejercicio para realizar una labor. Y no es en favor de él, sino en favor de todo el cuerpo. En la vida de nosotros como creyentes, aprendemos precisamente por esa sabiduría que nos da Dios a través de su palabra, la oportunidad de poder saber, de poder tener claro este entendimiento, de poder en un momento dado de desarrollarnos y hacer esto tan importante dentro de nuestra vida. Y entonces dice el apóstol en ese versículo 13, que lo demostremos. ¿Cómo? A través de nuestra buena conducta, a través de nuestras obras, a través de nuestro comportamiento, en ese crecimiento, donde lo que hace es edifica, bendice.
porque viene de algo que es real, que es verdadero, que es real. Viene de eso, que el Señor a través de su Espíritu nos da la oportunidad de hacer. No se trata de que yo crezca, no se trata de que yo sobresalga. Lo importante es que los demás crezcan, porque si los demás crecen, yo también crezco. En la iglesia, como miembros, ninguno se desarrolla más que otros. Todos crecemos en proporción. ¿Cómo nos veríamos? ¿O cómo se vería un cuerpo con una pierna de 2 metros y otra de 50 centímetros? Simplemente, pues aparte de no ser estético, no serviría. Pero a veces en la iglesia nosotros como creyentes podemos perder de vista esto. Podemos omitir esa sabiduría que Dios nos va dando, ese entendimiento, y nosotros comenzar a pensar que somos mejores. Bueno, siguiente. Entendimiento. Entendimiento. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es la pregunta. Bueno, 2 caminos. Los caminos del Señor y los caminos del hombre. Veamos primero lo importante en cuanto al camino de parte de Dios. Y dice: feliz, bienaventurado, gozoso, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Todos los días en nuestra labor cotidiana, la pregunta es si todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer para mí o lo voy a hacer para la gloria del Señor. Dice entonces que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Sí, nos desarrollamos. ¿Cómo? Haciendo y buscando el bienestar de todos. No solamente el mío, no solamente el de mi familia, no solamente el de mi iglesia, no, el bien de todos. Porque si yo estoy bien, los demás estarán bien también. Bueno, los caminos del hombre. Siguiente. Dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero terminan, pero acaban por ser caminos de muerte. Mucha gente, muchos cristianos, a través de los años, dicen cosas, hablan cosas y toman decisiones. Y hoy simplemente ya no están en los caminos del Señor. Porque a través de ello buscaron. Faltó ese entendimiento, que los caminos del Señor son perfectos, que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan, que Dios tiene una meta para cada uno de nosotros. Y que lo único que tengo que hacer es andar por Él. Y que el camino que Dios nos ha trazado no tiene ninguna complejidad. No tiene desviaciones, no tiene situaciones. El profeta Isaías dice que el camino es recto, que el camino es derecho, que el camino es Cristo. Él es el ejemplo. 2 caminos, 2 puertas mencionaba el Señor, allá en Mateo capítulo 7, y por ende, dos destinos. Bueno, nosotros, dice la Escritura, ¿quién es sabio y entendido?
Y necesitamos ser entendidos a través de esa sabiduría, de ese conocimiento de Dios para movernos en nuestros caminos. Todo esto que hoy vivimos, todo esto que hoy está pasando, todo esto de los que estamos participando todos, sin duda, tiene un propósito de parte de Dios. No es solamente hacer las cosas por hacerlas. No es solamente lo que usted está haciendo en su casa o lo que está dejando de hacer. Hay un propósito perfecto de parte de Dios, que esto nos llevará a un punto. En días pasados me comunicaba el pastor que uno de los pastores con el que íbamos a hacer la gira, aprovecho también para que, enviarle a mi hermana Sara Velasco mis más sinceros deseos de que el Espíritu Santo consuele su vida. El pastor Alfonso Chávez partió a la presencia del Señor. Este hombre que les decía que estuvo en los machetazos de la Jusco, este hombre que fue ametrallado, un guerrero, este varón que siempre trabajó, este hombre que siempre aportó para el Señor. Bueno, él decía, cuando yo esté muerto, díganle a los demás que no estoy muerto, sino que ahora estoy más vivo que nunca. Sí, el destino de las decisiones, de ese entendimiento de lo que Dios quiere, de un sí, de un no, de un ir a la izquierda, de un ir a la derecha, de entrar por la puerta angosta, de entrar por ese camino angosto, nos va a llevar a un punto. Y de ese camino lleno de cosas, nos va a llevar a otro. La iglesia, la congregación, los lugares, no son foros para que lleguemos a ser artistas. No son foros para que nosotros seamos o lleguemos a ser conocidos. No, la iglesia es un lugar donde simplemente nos lavamos los pies unos a otros. Nos servimos. ¿Cuánto? El tiempo que el Señor nos deje. Siguiente. Dice que esto precisamente, ¿verdad? De quién es sabio y entendido. Bueno, que lo mostremos a través de nuestra conducta, a través de nuestras obras, ¿sí? Pero con humildad, con la humildad que su sabiduría le da. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Quizás hoy queda de tarea, un poco aquí, pero un poco más queda de tarea para cada uno de ustedes, para cada una de ustedes, hermanas. ¿Cómo debía ser un hombre sabio, una mujer sabia, pero humilde? Puse por aquí una pequeña lista que dice, bueno, el sabio es humilde. Él no dice cuánto sabe. Quizás nosotros debíamos decir como ese filósofo, solo sé que no sé nada. Y que no lo sé todo, porque precisamente Dios ha puesto un cuerpo, y ha levantado maestros para la enseñanza, como don y como ministerio. Un sabio que es humilde no dice cuánto puede o todo lo que puede hacer. Un sabio no dice todo lo que tiene, porque reconoce y sabe que nada es suyo, sino que todo le ha sido dado por Dios. Un sabio humilde es precisamente alguien que no se cree mejor que los demás, que no se cree mejor que ninguno, sino que al contrario, considera a los demás, dice la Escritura, como superiores a él mismo. Un hombre sabio que vive en humildad, que muestra precisamente su sabiduría y su entendimiento, sabe pedir perdón
cuando se equivoca. No solamente a Dios, que es importante, sino también a sus hermanos. Un hombre que es sabio y que tiene humildad, reconoce sus limitaciones. Sabe qué puede y sabe qué no puede. Si me ponen, lo hago. Si no me ponen, no lo hago. Porque él reconoce que Dios obra a través de autoridades, a través de los demás. Un hombre sabio siempre dice la verdad. Si lo dice la Biblia, él así lo expresa. Un hombre sabio, que es por lo que más sufre la iglesia, que lo veremos, si Dios permite, la próxima semana, no es envidioso. Un hombre humilde no es envidioso. Enseña. Se muestra. Y no tiene envidia. No es aquel que quiere lo del otro. No, es aquel que quiere estar por encima del otro. Un hombre sabio no hace las cosas por rivalidad. Nada hagáis por competencia, dice el Señor. Un hombre sabio, un hombre que sirve en humildad, un hombre que es entendido, no hace las cosas por competencia, no hace las cosas por rivalidad, sino simplemente se une en parte de un cuerpo. Sirve y se desarrolla, dice, en sabia mansedumbre. Por último, simplemente repasar este texto, siguiente lámina y última, dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. Seamos sabios y seamos entendidos. Y si Dios permite, la próxima semana concluiremos y podremos evaluarnos a través de este test, a través de este muestrario que deja el apóstol. Si somos sabios según el mundo o sabios según Dios. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque nos has dado de tu Espíritu Santo para poder ser sabios en una vida que simplemente, Señor, ha sido nueva para nosotros. Que ha comenzado desde un nuevo nacimiento y que tiene todo un crecimiento y un desarrollo, donde lo único que nos toca es crecer, alabarte, bendecirte y desarrollar el propósito que tú tienes para cada uno de nuestras vidas. Hoy sabemos que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, porque nos has llamado conforme a tu propósito. ¿Qué podrá separarnos? Expresa tu palabra a través del apóstol Pablo. Lo alto, lo bajo, la muerte, la vida, nada podrá separarnos del amor de Dios. Señor, síguenos dando sabiduría y entendimiento para tu gloria, para tu bendición, Señor, para tú que los demás, Señor, tengan la oportunidad de glorificarte. Y de esta manera, que también los demás reconozcan
y sepan que tú eres glorioso. Gracias. Gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Vamos a terminar nuestro servicio del día de hoy cantando, pero no sin antes mandar saludos a todos los hermanos que estuvieron conectados en la transmisión. No tengo todos los nombres, pero bueno, voy a mencionar solo algunos. Tengo a Daniel Soria, a Armando Flores, a Karina, Alfonso me imagino que es, Marta Rodríguez, Gloria Cruz, Rocío Trujillo. Hay muchos más, pero no me salen todos aquí a la mano. Pero para todos los hermanos que siguieron la transmisión, les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Que Dios los siga bendiciendo y que sigan estando atentos a las palabras de Dios, que no pierdan ese ánimo. Como decíamos hace rato, que el Señor sea con nosotros. Y vamos a cantar, vamos a alabar el nombre del Señor. Amén. Hay cosas que no comprenderé. Es mi Jesús que mora en mí. Pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real es mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Yo no comprendí y cómo me sentí cuando Jesús me perdonó. Pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real es mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Amén, gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y estén atentos a las transmisiones. Próximo domingo tendremos nuestra reunión. Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.